Muy buenas noches para todos los presentes. Vamos a hablar el día de hoy de balance sagital lumbosacro y alineación espinopélvica, un tema supremamente importante eh, para todos los cirujanos de columna, tanto del área de ortopedia como de neurocirugía. Es importante conocer estos conceptos, manejarlos de forma adecuada, eh, y es importante entonces tener algunos puntos como de que esa unidad de la cual vamos a hablar hoy se ha denominado en algunos textos, en algunas literaturas, como la unidad funcional lumbosacrococcígea y pélvica. ¿Sí? Porque es un conjunto de estructuras que van a permitir ese balance, que van a permitir esa estabilidad clínica entre otras funciones, como las cuales vamos a ver, y que van a impedir, que pues es importante entenderlas para comprender cómo se van a ir afectando a algunos pacientes, o cómo se van a ir a empezar a digamos, promover algunas patologías, y va a estar entonces compuesto por estructuras óseas, cartilaginosas, musculoligamentarias, neurales. Importante también conocer que el ser humano es el único vertebrado en mantener una bipedestación sostenida, y aquí en esta bipedestación sostenida es donde más énfasis pues vamos a tener como en la función principal de ese balance, ¿sí? Algunos puntos eh, para recordar, puntos anatómicos. Entonces, esa unidad funcional compuesta entonces por la columna lumbar, sacra, ¿cierto? Sacrococcígea. Entonces vamos a tener en la región lumbar unos cuerpos vertebrales, una columna anterior y una columna posterior, que va a estar entonces formada por lo que es pedículo, lámina, facetas, apófisis espinosas, ¿sí? Que van a conformar entonces entre sí algunos forámenes. Vamos a tener el disco intervertebral. Vamos a llamar una subunidad funcional a un cuerpo, disco-cuerpo, ¿cierto? Este segmento va a ser una subunidad funcional, para entender también esos conceptos. Eh, Van a entonces estar unidas entre unas a otras por algunas articulaciones conocidas como cicapoficiarias, ¿cierto? O de Luschka. eh, y van entonces a tener también una función no solamente estructural de sostén, sino también de protección de los tejidos neurales que se encuentran dentro de ellas. Recordemos pues que las estructuras, las vértebras lumbares van a ser de las más fuertes, entre más inferiores van a ser más gruesas, pues obviamente por las cargas que van a sostener, y que ahorita vamos a ver de pronto cómo se debe mantener esa función de sostenimiento de esa fuerza, ¿cierto? Igual el sacro, ¿cierto? Que son, va a estar, entonces, van a ser los segmentos que están fusionados, que también van a tener unas carillas articulares para los discos, eh, también pues para las carillas articulares de la vértebra lumbar, y también van a tener entonces unos forámenes por los cuales van a tener el paso de estructuras nerviosas. Eh, Aparte de esto, pues van a estar entonces rodeados por ligamentos, como el ligamento longitudinal anterior, que va a tener una extensión a través de los cuerpos y sobre todo del disco intervertebral para hacer una unión con el ligamento longitudinal posterior. ¿Sí? Ellos van a ser como si fuera un anillo, como si fuera una correa para protección de esas estructuras. Eh, Contamos también obviamente con lo que es eh, hacia posterior, después de que pasamos la médula con su saco dural, el ligamento amarillo. Vamos a mirar entonces también lo que son los ligamentos interespinosos dentro de esas apófisis espinosas, el ligamento supraespinoso, ¿sí? Y también a nivel el sacro e ilíaco vamos a tener entonces unos ligamentos de suma importancia que nos van a ayudar, junto con esa columna posterior de las espinosas y todas las estructuras mencionadas, a guardar un sostén y a soportar algunas cargas axiales en un 50% y cargas también verticales, para impedir entonces de esta forma que algunos de estos movimientos produzcan alteraciones en los tejidos o en las estructuras de la columna vertebral, ¿sí? Y de igual forma, vamos a tener unas estructuras musculares. En esta imagen vemos como los principales grupos musculares que van a estar relacionados.
como es el psoas, el cuadrado lumbar y los erectores de la columna, ¿cierto? Dentro de los cuales vamos a tener los multífidos, lo que son los erectores, ¿sí? Propiamente dicho, iliocostal, longuísimo también, ¿cierto? Desde medial a lateral, y vamos a tener de que estos músculos, no solamente los músculos que van a estar inmediatamente adyacentes a la columna, sino también los músculos abdominales, los músculos de las piernas, van a jugar un papel muy importante en el funcionamiento y en el balance de la columna, ¿sí? Entonces, tenemos pues de que cuando la persona está en una posición erguida, entonces son esos músculos abdominales, los cuales van a tener, digamos, cierta actividad, pero lo que es la musculatura cervical y lumbar van a tener un mínimo esfuerzo cuando el paciente realiza posiciones eh, de sedestación, ¿sí? O cuando está en sedestación y va a realizar una bipedestación, en ese punto entonces entra a jugar un papel importante los músculos abdominales, y cuando el paciente hace algunos movimientos como la inclinación lateral, por ejemplo, van a jugar un papel importante lo que son los multífidos y los rectos abdominales ipsilaterales. Cuando el paciente torna algunas posiciones como en flexión, ¿sí? En flexión como las que vemos de este lado derecho, entonces en un 60% esa flexión va a estar a cargo de los músculos de la región lumbar, de la masa lumbar, y el 25% restante va a estar a cargo de la pelvis, ¿sí? Como esas estructuras pues funcionales importantes. Acá esta imagen la vamos a volver a mirar, la puse para ejemplificar lo que es el concepto del equilibrio sagital y la estabilidad clínica. Ese equilibrio sagital entonces lo vamos a denominar o a definir como esa posicionamiento normal de la columna en el cual vamos a obtener o vamos a tener de forma normal lo que es una lordosis cervical, sifosis torácica y lordosis lumbar, ¿sí? Eh, y la estabilidad clínica hace referencia entonces a que estas estructuras que tenemos, incluyendo también a la pelvis, como ahorita vamos a mirar esa importancia, permitan entonces que la persona pueda realizar movimientos o que pueda sostener cargas fisiológicas sin un desplazamiento importante o un desplazamiento patológico de sus estructuras normales, ¿sí? También un concepto importante, entrando pues en el tema, lo que es el cono de economía, ese cono de economía sumado al concepto anterior, entonces, vamos a centrarnos en esta imagen inferior izquierda, entonces es la capacidad que tiene esa columna vertebral de realizar movimientos en un eje rotacional, un eje circular, donde vamos a tener entonces una base hacia los pies, una base hacia la cabeza y un, digamos, vértice hacia los pies. Y pues ese polígono o ese cono de economía es el que nos va a permitir que todos esos movimientos se realicen sin una mayor carga energética gastada, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, mire, podemos ver también cómo se hace conjunto, esa armonía entre la vértebra cefálica, que como es conocida en alguna literatura es como la cabeza, y la vértebra pélvica, ya que hacen un papel importante, un juego en esa armonía. Ahorita vamos a ver también cómo se distribuyen esas cargas y esa fuerza de gravedad que hemos representado acá para mantener el balance, ¿sí? Entonces, el alineamiento espinopélvico va a depender de tres constantes, algunas dinámicas, otras estáticas muy importantes, como lo son la pendiente sacra o la inclinación sacra, ¿sí? Que va a ser entonces ese ángulo medido por el platillo superior del sacro, ¿sí? Esa pendiente que normalmente pues vemos, como vemos aquí en la imagen y como su nombre lo indica, y una línea horizontal a partir de acá que nos va a dar un ángulo, y ese ángulo generalmente en promedio va a estar alrededor de los 40 grados. Vamos a tener también lo que es una inclinación pélvica. Esa inclinación pélvica entonces vamos a medirla desde un punto que va desde la porción media de ese platillo terminal del sacro hacia la cabeza femoral, y una línea perpendicular en el eje vertical, el cual va a ir de -5 a alrededor de los 30 grados, pero
dice que a nivel de los 12 grados es, digamos, el punto ideal y que entre mayor ángulo de inclinación pélvica tengamos o tenga un paciente, más probabilidades va a tener de tener menos respuesta al estrés a nivel pues, del balance y se dice que en general menor a 20 grados pues va a tener en pacientes, por ejemplo, con enfermedades degenerativas una mejor calidad de vida, ¿sí? Y tanto la inclinación sacra como la pendiente sacra como la inclinación pélvica sumados nos van a dar entonces lo que es la incidencia pélvica. Esa incidencia pélvica va a tener una importancia también en la forma de la pelvis y en la respuesta ante esos mecanismos de compensación, como lo vamos a ver. Esa incidencia pélvica entonces es un parámetro estático, no se modifica con la edad ni con los movimientos como si lo pueden hacer la pendiente sacra y la inclinación sacra, ¿sí? Entonces, vamos a ir teniendo en mente este número 55, teniendo en cuenta entonces que una incidencia pélvica alta va a ser mayor a 55 grados y baja menor a 55, ¿sí? Para ir teniendo ese concepto en mente. Entonces, en cuanto a la forma y posición de la pelvis, tenemos de que esa incidencia pélvica nos va entonces a condicionar de que si nosotros tenemos una incidencia pélvica elevada, vamos a tener una pelvis que va a ser un poco más, digamos, ancha en el diámetro AP, ¿sí? Y si tenemos una incidencia pélvica baja, por el contrario, pues va a ser más angosta. Esto digamos que es un concepto eh, que es un poquito más válido en ginecobstetricia, ¿sí? Pero que también hay que conocerlo, ¿sí? Y en ese mismo orden de ideas tenemos dos ejemplos. Acá tenemos a la izquierda un paciente que tiene una incidencia pélvica pequeña y un paciente a la derecha que tiene una incidencia pélvica más alta, ¿sí? El paciente que tiene una incidencia pélvica más pequeña va a tolerar menos los cambios de que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una inclinación pélvica elevada, ¿sí? Por mecanismos de compensación, la pendiente sacra se disminuye, ¿sí? Y viceversa. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que, por ejemplo, realiza movimientos de anteversión, de retroversión, corrijo, sí, o que no solamente porque lo está haciendo en movimiento, sino que la pelvis hace una corrección en retroversión, ese paciente que tiene una incidencia pélvica baja va a tolerar menos la disminución de esa pendiente sacra, ¿sí? Y por lo tanto va a aparecer mucho más rápido en este tipo de pacientes dolor ante una compensación en caso de una pérdida del balance. Contrario a un paciente que tiene una incidencia pélvica alta, en el cual se van a tolerar más esos cambios o esas disminuciones en la pendiente sacra, ¿sí? Entonces, acá lo mismo que estamos mencionando, ¿cierto? La influencia de esa incidencia pélvica en la forma de la pelvis. Entonces, en pacientes que tienen una incidencia pélvica más baja, vamos a tener una línea entre las espinas, entre la espina ilíaca, en la cual esa unión lumbosacra va a quedar más elevada si tenemos una incidencia pélvica más pequeña, contrario a si tenemos una incidencia pélvica más alta, donde esa unión lumbosacra va a quedar por debajo de esa unión, de esa línea que trazamos en las espinas ilíacas. Este concepto, la lordosis lumbar ideal, entonces como vamos a ver, hay varias formas de tomar las mediciones. Una fórmula es la fórmula de Schwab, en la cual la lordosis lumbar ideal va a ser igual a la inclinación pélvica más 9 grados, ¿sí? O más o menos 9. Y va a haber otro método como se ve en la imagen que tenemos aquí a la izquierda, el cual consiste en tomar la porción del platillo superior de L1 y el platillo y la placa terminal de el sacro, ¿sí? Trazar un ángulo acá en esta dirección, ¿sí? Y ahí nos da el ángulo o la lordosis lumbar ideal. Pero como hay diferentes tipos de pelvis, ¿sí? Como lo vamos a mirar ahorita también, entonces hay o se han ido, digamos, dando a cabo diferentes formas de tener esa lordosis lumbar ideal. Y en este momento, pues la más usada o la que de pronto tiene un poco más de correlación y de evidencia es esta forma en la cual nosotros tomamos un punto de inflexión que es donde termine esa cifosis torácica, donde termina la cifosis, tomamos el punto de inflexión
y vamos a tomar un punto inferior en el en el platillo superior del sacro, ¿sí? De ese ángulo, entonces, o de esa curvatura, vamos a tomar el punto más alto, que lo vamos a denominar el ápex, y de ahí vamos a trazar una línea para dividir en un ángulo superior y un ángulo o un arco inferior. Eh, Como promedio, el arco superior va a ser 15 grados y para sacar la lordosis del paciente que estemos, digamos, en mención, vamos a tomar ese arco superior como 15 grados y vamos a sumarlo con la pendiente sacra que debe ser igual a ese arco inferior para medir la lordosis lumbar. Y esto porque pues, se ha demostrado que tiene una mayor correlación estadística esa pendiente sacra a la lordosis lumbar o a la alineación lumbar, ¿sí? Para otros, digamos, tener en cuenta cuál es esa lordosis lumbar ideal. Entonces, acá vamos a ver algunos tipos de lordosis, ¿sí? Eh, en la lordosis tipo uno, la morfología tipo uno es la que ese paciente va a tener una pendiente sacra menor a 35 grados, ¿sí? Eh, Generalmente prácticamente no va a tener lordosis lumbar, sino que va a tener como una cifosis torácica extendida, ¿sí? Diferente, por ejemplo, a tipo 2 que también tiene una pendiente sacra menor a 35 grados, pero va a tener un poco más de lordosis lumbar, sin embargo va a tener una columna prácticamente plana, sin mayor curvatura. La tipo 3 que es la lordosis tipo, la lordosis ideal, en la cual pues vamos a tener una pendiente sacra entre 35 y 45 grados y vamos a tener una lordosis balanceada, ¿sí? Ahorita vamos a ver en qué influyen esos tipos de lordosis y pues su significancia en cuanto a la clínica, en cuanto a este balance que estamos viendo, ¿sí? Y la tipo 4 en la cual tenemos una pendiente sacra mayor a 45 grados, se dice que estos pacientes tienen una hiperlordosis y que por tener esa hiperlordosis, entonces la columna posterior no va a tener cabida a un desarrollo completo o un desarrollo fortificado como las anteriores, y ese paciente, aparte de lo que les vamos a ver ahorita por la pendiente, va a tener más propensión a inestabilidad por ruptura de las estructuras de la columna posterior, ¿sí? Entonces, acá vemos los mismos tipos de columna o de lordosis lumbar, pero con un agregado que es la incidencia pélvica. Entonces, en esos pacientes que tienen una inclinación sacra baja, como la tipo uno y tipo 2, nosotros vamos a ver, como no sé si recuerdan, cuando vimos la incidencia pélvica, que era la sumatoria de la inclinación sacra y la inclinación pélvica. Entonces, como estos pacientes tienen una inclinación sacra muy baja, pues también van a tener una incidencia pélvica baja, ¿sí? Y pues eso lo va a predisponer, como lo vimos también en las diapositivas anteriores, a menor tolerancia a esos mecanismos de compensación cuando se pierde el balance. Por el contrario, la tipo 4, ¿sí? Y generalmente la tipo 3 van a tener una incidencia pélvica un poco más alta, por lo que también su pendiente sacra es más alta. Y hay una excepción aquí, por ejemplo, en las tipo 3 que cuando un paciente tiene una anteversión, es decir, esa estructura pélvica hacia anterior, entonces puede tener también una incidencia pélvica baja, ¿sí? Pero solamente en este tipo de columna, ¿sí? Entonces, en cuanto al balance general, nosotros vamos a mirar si hay o no hay un equilibrio o si no hay un balance espinopélvico adecuado. Hay dos formas. En la primera forma, la que está a la izquierda, vamos a tener entonces una plomada que vamos a trazar desde la mitad del cuerpo vertebral de C7 hasta la porción anterior del sacro, ¿sí? Como vemos acá, y vamos a tomar unas medidas, ¿sí? Vamos a tener como puntos de referencia el platillo sacro y la cabeza femoral, que es esta que está representada adentro. Y vamos a tener como referencia 5 centímetros. Es decir, si desde el centro hacia posterior estamos dentro de 5 centímetros, vamos a tener un equilibrio, vamos a tener un índice o un radio eh, entre 0 y 1, sea anterior hacia posterior o hacia anterior, ahí vamos a tener equilibrio. Pero si por el contrario esa plomada se pasa ya el platillo del sacro, ¿sí? Vamos a tener un imbalance posterior o positivo, y si se pasa hacia anterior, después de la cabeza femoral, hacia anterior, vamos a tener un imbalance entonces
anterior o negativo. Entonces, ahí decimos que se ha perdido ese balance espinopélvico. Pero para esta medición debemos tener en cuenta de que la panorámica que se tome en el rayos X para poder hacer la medición, ese equipo debe estar bien calibrado y eso pues es digamos una limitante y para eso entonces tenemos la forma de medición que tenemos acá en la derecha. Esta método angular entonces nos va a decir de que trazamos también una línea que va desde el cuerpo, de la mitad del cuerpo S7 hasta, hasta aproximadamente la mitad del platillo sacro de esa inclinación y de ahí vamos a tomar entonces algunos ángulos como el ángulo de inclinación de C7 o ángulo de inclinación espinal, que vamos a trazar entonces en esa línea, desde esa línea hasta una línea que va a cruzar de forma horizontal por la mitad del platillo sacro también, y que debe ser alrededor de 95 más o menos 3 grados. Tenemos otro ángulo que es el ángulo espinosacro, sacroespinal. Ese ángulo entonces lo vamos a tomar desde la porción, desde la línea de la ploma de C7 hasta una línea que va a atravesar toda la inclinación sacra, ¿sí? Ese ángulo espino sacroespinoso va a ser producto de la suma del ángulo C7 y de la pendiente sacra, ¿sí? Y vamos a tener también entonces lo que es el ángulo espinopélvico. Este ángulo espinopélvico que va a ser desde la línea de la plomada C7 hasta una línea que va desde el punto donde termina la plomada C7 hasta la cabeza femoral. Ese va a ser entonces, ese ángulo espinopélvico va a ser la suma de lo que es el ángulo sacroespinoso y la inclinación pélvica. Este ángulo espinopélvico, por la evidencia reciente, ha demostrado ser el que más se relaciona con el balance espinopélvico actualmente. Y acá vamos a mirar entonces esos mecanismos de compensación de los que les venía mencionando. Entonces, inicialmente el paciente cuando, digamos, tiene una sobrecarga en ese balance, va a empezar por una hiperextensión lumbar, el paciente que ya viene haciendo, digamos, esa carga de la gravedad, sea por cualquiera de los mecanismos que vamos a ver que se alteren. Entonces empieza primero la hiperextensión lumbar, luego de eso entonces la compensación con retroversión pélvica, la pelvis va hacia atrás y miren dónde va quedando ya la cabeza femoral, ¿sí? Miren acá que pues apenas va empezando y se mantiene esa línea, ¿cierto? Ese ángulo dentro de 0 y 1 como veíamos en la diapositiva anterior, pero acá miren cómo ya se va separando entonces por la retroversión compensatoria. Y como hemos conversado, también sabemos de que, pues, luego de que estos mecanismos no son suficientes, entonces el paciente empieza a doblar las rodillas, ¿cierto? Para mantener la carga, para tratar de mantener esa mirada horizontal también, y empieza también a flejar el tronco, aumenta la sifosis torácica y a causa, pues, de los cambios para poder mantener tanto el balance y la bipedestación como la mirada al horizonte. Este es un algoritmo que nos muestra lo que hemos venido hablando de ese balance espinopélvico. Entonces vamos a ir mirando desde acá, desde la incidencia pélvica. Va a ser baja con menor resistencia a los cambios cuando es menor a 55 grados o alta cuando es mayor a 55, que va a tener mejor respuesta. Vamos a tener entonces eh, lo que es entonces, la incidencia pélvica, la inclinación pélvica o esa pendiente que vamos a tener entonces con una pelvis en anteversión, que puede ser patológico cuando ya vimos que pasa después de la cabeza femoral, normal cuando está entonces dentro de los límites, y en retroversión, que es cuando ya empieza a hacer los mecanismos de compensación. Tenemos entonces la línea de plomada C7 que puede estar detrás de S1, entonces cuando tenemos un imbalance positivo dentro de S1 y la casa femoral, y delante de la casa femoral donde tenemos ya un imbalance negativo que también ya es anormal y se sale del balance. Y en cuanto a la lordosis lumbar, entonces teniendo como apex L3, pero no en todos los casos va a ser L3 porque según el tipo de columna, donde termine la sifosis torácica, va a empezar entonces ahí el punto de inflexión y puede ser una lordosis lumbar corta, puede ser en sifosis o puede ser larga como en las pelvis o la columna tipo 4. En cuanto a las fuerzas de contacto, entonces
se define como esa presión que se ejerce por la fuerza de gravedad que viene desde la cabeza, bajando por toda la columna, y que vamos a tener entonces de que normalmente esa fuerza de gravedad se imprime hacia anterior de la columna y que vamos a tener unos ayudadores, y esto va, digamos, ahí a funcionar como un péndulo para que no se pierda el equilibrio, y son tanto la presión intraabdominal en los músculos abdominales como los músculos de la región lumbar, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa carga hacia anterior, esos músculos van a dar la respuesta para mantener un balance y, como vamos a ver ahorita, mantener esas cargas y que no se alteren ni por compresión ni por deslizamiento y no se produzcan pues alteraciones en el balance. Entonces, acá empezamos a ver lo mismo que venimos conversando. Entonces, acá en la primera tenemos una alineación normal, un balance normal, ¿sí? Acá entonces empezamos a ver mayores fuerzas hacia anterior y empezamos la compensación. Miren dónde ya va quedando la cabeza femoral que se va saliendo de los límites, y cuando finalmente sea la retroversión, pues vamos a subir entonces por las fuerzas que ya no van a estar alineadas, sino que van a subir más compresión, y que finalmente pues ese balance se va a perder. Ese mismo concepto lo vemos en esta imagen. En esta imagen tenemos lo que es una fuerza que se distribuye normalmente. Acá tenemos, hagan de cuenta que este es el sacro, este cuadro que estamos viendo arriba es el sacro. Acá tenemos una pendiente sacra de 40 grados, es decir, que está dentro de 45, dentro de 35 y 45. En la columna tipo 3, por ejemplo, ese paciente va a tener las fuerzas por deslizamiento y por compresión equilibradas, ¿sí? Ahí no va a haber, digamos, una alteración. Por el contrario, por ejemplo, este que está a la derecha es un paciente que tiene una pendiente sacra menor a 35. Prácticamente ese sacro está horizontalizado, como se ve aquí esta línea, y ese paciente va a tener más propensión a tener mayor fuerza de compresión que de deslizamiento, ¿sí? Es el paciente que más nos va a sufrir de hernias, de protrusiones discales, ¿cierto? Y este paciente, que es el que tiene la angulación mayor a 45 grados, miren cómo se ve esa pendiente sacra prácticamente verticalizada. Entonces, ese paciente va a tener mayor fuerzas por deslizamiento, como se ve acá, que por compresión, y es el que va a tener más predisposición a espondilolistesis, ¿cierto? Y a deslizamientos con sus consecuencias pues conocidas. Acá entonces, como resumen, en los pacientes que tienen una pelvis tipo 1, que tienen una pendiente sacra disminuida, ellos van a tener, por ese tipo de cifosis que tienen tan marcada, mayor riesgo de compresión, inicialmente en la región lumbosacra o dorsolumbar, eh, inicialmente, y posteriormente hacia la región lumbosacra, pero también en compresión. Por el contrario, los pacientes que tienen una pelvis tipo 2, que también tienen una pendiente sacra baja, van a tener entonces mayor carga de resistencia y de compresión eh, las, hacia las porciones más bajas, ¿cierto? De la unión lumbosacra. Y esos pacientes que tienen entonces las pelvis tipo 4, que van a tener una pendiente sacra más aumentada, van a tener entonces mayor riesgo de deslizamiento, como lo vimos, pero a nivel lumbosacro. Como ustedes pueden ver acá, acá no está la tipo 3. La tipo 3 es la que tiene ese balance más adecuado y por lo tanto pues tiene mucho menos riesgo a sufrir tanto compresión como deslizamiento, ¿sí? Entonces este era el conversatorio respecto del balance sagital. Pues atento de pronto a sus preguntas, dudas o aportes. Aló, Sí, hola, profe. hola. Ferna, ¿estás conectado? Doctor Ponce, Yes, I am here. Hola. bueno, pregunta del millón. ¿Qué Ujú. tanto todas estas medidas las tienen ustedes en cuenta? Porque la corrección, ya cuando tú haces las instrumentaciones,
que tú sabes que es importante que el paciente, indudablemente no es que queden los tornillos solamente bien puestos, sino bien alineados. Y que el paciente quede balanceado, porque a veces uno dice, pero el paciente tiene los tornillos en los pedículos, no hay ninguno que se haya fracturado, no hay ninguno que, pero el paciente sigue con dolor. Y como decía Jaime, muchas veces empiezan las deformidades progresivas, manifiestos con fatiga muscular, dolor en las rodillas, tendencia a las desviaciones de las curvas. Entonces, la pregunta es, cuando ustedes van a hacer un procedimiento de estabilización, fijación, estos balances siempre los hacen, cómo es el proceso, cómo decides, con qué angulación, todo eso, porque es lo interesante de tu intervención acá en el proceso de aprendizaje de estos muchachos. De hecho, es uno de los factores y quiero felicitar al doctor por su exposición tan clara, porque es uno de los ítems más difíciles de entender a los que no son ortopedistas. Los ortopedistas desde jóvenes empiezan, desde el principio en su formación, empiezan a manejar lo de los ángulos, los balances, las angulaciones, y nosotros somos un poquito más lentos en ese progreso, precisamente por nuestra formación. Nosotros estamos más pendientes del daño neurológico, evitar el daño neurológico, tratar de evitar una deformidad progresiva, pero definitivamente estos parámetros cada día están teniendo mucho más rigor. De hecho, ya prácticamente nadie hace ningún proceso de, de artrodesis lumbar si no tiene en cuenta todos los parámetros, el parámetro espinopélvico, el balance sagital, el sacral slope, todo hay que mirarlo y de hecho hay forma, ahora mismo en el mismo celular, tú puedes tener programas que simplemente poniéndole el celular en ciertas angulaciones a la misma radiografía o a la misma resonancia ya tienes un parámetro que te puede ayudar a planificar qué vas a lograr. ¿Qué es planificar? Que tú no puedes dejar a un paciente que tiene una espalda plana, más plana, o fijarla en la posición anatómica que trae, sino que tienen que tratar de recuperarle un poco la lordosis. Y sabemos que la principal lordosis, prácticamente el 85%, el 80% de la lordosis, se encuentra entre los discos 4.5 y 5.1. Es decir, no vamos a pretender nosotros darle a una barra la curvatura necesaria si podemos hacerle un abordaje por vía anterior con unas cajas grandes o un abordaje extremolateral o incluso un TLIF, pero no podemos restringirnos a poner unas plaquitas, perdón, unas cajas de 7 u 8, sabiendo que en el nivel inferior lo mejor es por una caja mínimo de 10 milímetros de altura. Por eso y a raíz de esa falta de cohesión en el balance sagital, es que surgieron las técnicas de hacer abordajes anteriores. Un ALIF es el que más lordotiza y un OLIF en 4.5 te puede brindar los otros grados necesarios para que le des una buena base. Pero hay cosas anatómicas, hay cosas congénitas y eso hay que interpretarlo. Entonces, realmente eso, Sandra, de que uno diga, no, mi paciente está bien, yo lo dejé bien alineado, pero resulta que le ponen los 4 tornillos y una barra recta. A la barra hay que darle lordosis porque es parte de la construcción. Una instrumentación corta a veces es muy benéfica para el paciente cuando se trata de una inestabilidad tipo listesis o una estenosis del canal. Pero si uno no tiene el cuidado, y lo he visto muchas veces, tornillos muy bien puestos, y en lugar de darle un poquito de curvatura lordótica, no sé si por prisa o por falta de cuidado en esa apreciación, le ponen unas barras rectas en un L4, L5 y mucho menos en un L5C1 generalmente no tiene ninguna, ¿cómo diré? Ninguna justificación que tú no tomes el bender y le des un poco de curvatura. Sé que a veces es harto de que el paciente ya tú has hecho varias horas de cirugía, ya hiciste la disectomía, ya pusiste tu caja, todo te ha ido bien, pusiste los tornillos, todo va bien. Y dice, ay, pero esa es muy cortica. Y lo he visto. Es muy cortica, que es artera, eso no le voy a dar nada. Vamos a ponérsela así, que eso es muy poquito. Ese poquito es suficiente para cambiar la biomecánica de la parte inferior de la columna. Me imagino que los otros colegas que hacemos instrumentación están de acuerdo con este concepto. Es la nueva visión que hay con respecto a el balance, porque definitivamente si no lo tenemos en cuenta, estamos condenados a que esa
cirugía que hicimos con la mejor de las intenciones se convierta en un problema progresivo para el paciente. Lu, Listo, Fernán, gracias por tu concepto. Yo creo que uno de los mensajes más interesantes, que uno no lo tiene en cuenta ni siquiera para una hernia discal, Fernán, es ver si el paciente está balanceado. Uno a veces se limita, sí, el paciente está con una hernia discal destruida, tiene una compresión radicular, hay que operar. Y yo creo que ya más de una vez hemos hablado que esto que me explicaba Jaime, de con el tipo de columna que tienes, hay unos pacientes que tienen más riesgo de volverse a herniar que otros, precisamente porque están desbalanceados de entrada. Y nos ha pasado, tú sabes que tú eres el que termina recibiendo a los pacientes que ya opera uno o dos veces y, epa, algo pasa. Aparte de que obviamente el paciente toca rehabilitarlo muy bien, porque las cadenas musculares, si no se vuelven a tonificar, a recuperar lo que famosamente dicen los fisioterapeutas, el reforzamiento del core, obviamente estos pacientes tienden a veces a inestabilizarse. Entonces yo creo que lo interesante y el mensaje principal para los residentes es que no veamos solamente la hernia, sino tratemos en la medida de lo posible, cuando uno ve una falda plana, estudiarle el balance sagital. Hoy en día las panorámicas las tenemos de más fácil acceso, antes era más complicado, pero podemos ya tener la posibilidad de hacer una panorámica en este paciente que tú ves que no solamente hay dolor radicular, sino que también hay dolor mecánico. Y muchas veces también hay patología de rodilla y te das cuenta que esos pacientes tienen toda una patología compleja que empieza en la columna y termina en los talones. eso es Entonces, otro es lo consejo muy interesante. válido. Perdona que te interrumpa, Sandra. La mayoría de las decisiones que se toman con balance sagital se hacen con resonancia o con radiografías API lateral. Tengamos en cuenta que muchos de estos pacientes le hacen esos procedimientos, esos estudios, perdón, en sedestación. Así que pilas cuando tengan un paciente de esos con dolor crónico, sin más si tiene un antecedente de una cirugía previa. Pídanle siempre la radiografía, aunque sea API lateral, con apoyo, porque es muy distinta la alineación que puede tener la columna cuando tú estás acostado que cuando estás en bipedestación. Y nunca se olvide de que si van a definir que un paciente hay que atravesarlo y tienen una idea de que puede haber un criterio de inestabilidad, aunque a veces parece que no sea procedente, una radiografía dinámica puede magnificarle una aparente espondilolisis sin listesis a una listesis de grado significativo. Entonces, ese factor es súper importante porque tú no puedes establecer un balance sagital basado en un paciente con una escanografía que se hizo acostado o una resonancia en la misma posición. Ese es otro consejo. Perdón que te haya interrumpido, Sandra, perdón. No, gracias, Juan. Entonces, la idea es eso, hacer el análisis. Otro dato importante que Jaime mencionó y que muchas veces nosotros lo pasamos, lo omitimos, y esto va para los residentes jóvenes, porque yo sé que ya los mayores ya han tenido la oportunidad, y es ver en la misma resonancia la calidad del músculo. Los músculos paravertebrales, uno a veces se sorprende que entre, y bueno, a Fernando con más razón le pasa cuando tiene que separar los músculos y se da cuenta que son músculos de muy mala calidad. Y a veces las instrumentaciones, las fijaciones que se hacen en mala calidad muscular ha implicado complicaciones mayores. Pero también, ojo, no miren solamente la columna, no miren solamente el disco, no miren la raíz, miren sobre todo en los cortes axiales, si el músculo es un músculo fuerte o ya ven muchas veces el reemplazo del músculo por grasa. Entonces son pacientes que ya de entrada tú sabes que son pacientes que tienen más riesgo de desbalancearse porque no tienen buena calidad muscular. Entonces, el mensaje principal de este tipo de actividad, de estas conferencias, es que tenemos que aprender a ver un poquito más allá de lo que exclusivamente nos limita la neurocirugía. Lo que dice Fernando es muy cierto. A mí, de hecho, esta charla, yo he escuchado esta charla como 3 veces, o sea, este tipo de charlas, y aún así todavía me cuesta trabajo tener claridad de cómo medir los ángulos, cuántos son lo normal, cuánto es que, porque no es algo que comúnmente hacemos. Pero indudablemente por eso quería que grabáramos la charla, porque por lo menos en lo personal voy a estar repasándola. Sé que más de uno nos va a servir para los residentes menores estar repasándolo porque son conceptos que tenemos que familiarizarnos más y que nos lleva a tener una visión más global del paciente, más mecánico y dinámico. O sea, más, no solamente, perdón, estático, sino también dinámico.
es que tú veas a tu paciente y te digas, bueno, pero es que cómo está, y de hecho ustedes se van a dar cuenta, los ortopedas tienen hasta estudios de marcha, y en el estudio de marcha se ve cómo se llevan, cómo las curvas, de acuerdo a ciertos, ya ustedes vieron cómo lo usan en las películas para utilizarlos, hacer las, ¿cómo es? Las animaciones de los personajes y que te ponen un montón de fiducias, por decirlo así, que permiten ver cómo es el parámetro de movimiento. Los ortopedas ya tienen estos más sofisticados, sobre todo en patologías de cadera. Y bueno, en columna también podemos ver el patrón de marcha. Y vamos a ver, ojalá tengamos, ojalá podamos, no sé si tenemos la posibilidad en internet de buscar, ya que tenemos pendiente de revisar los artículos, de la dinámica de la columna, de cómo es la dinámica de la columna cuando vamos marchando, cuando nos sentamos, cómo las curvas, los ángulos, las presiones son diferentes. Y esto es importante porque precisamente estamos viendo pacientes dinámicos y otras veces se nos olvida eso. Estamos viendo y es importante enfocarnos en qué es lo que usted hace normalmente, en qué trabaja. No es lo mismo operar un anciano cuya limitación física es mucho mayor a operar a una persona joven. Ténganle miedo. Yo le tengo miedo a operar una hernia en un paciente joven porque yo sé que esos pacientes no se cuidan, pasan en moto, pasan y entonces tienen más riesgo de tener una inestabilidad si no se cuidan. Entonces, miren qué interesante verlo más en forma dinámica. Ojalá hay unos artículos y hay unos videos que alguna vez vi de esos videos de cómo ocurre la marcha, en la parte dinámica, cómo va ocurriendo las angulaciones cuando la persona camina, tanto en la columna como en la cadera, todo. Entonces, ojalá encontremos uno de esos artículos con esos videos para ver si lo podemos repasar. Bueno, entonces no sé si alguien más quiere agregar algo. Omar, Boris, Santiago, ¿alguna otra inquietud? ¿Alguna cosa que quieran de pronto que aclaremos o que repasemos? No, yo creo que Y no, estuvo claro. realmente, pues, hacer el comentario de que realmente me parece un tema esencial porque sobre todo exige que nosotros retornemos a las básicas y a la parte anatómica, fisiológica y a la parte biomecánica del esqueleto y que tratemos de retornar al paciente, digamos, al estado más fisiológico posible. Es decir, que con la intervención que nosotros implementemos en el paciente, no solamente busquemos corregir un defecto focal, sino que tengamos en cuenta toda la estructura corporal del paciente para poder hacer una intervención adecuada y que le pueda ayudar realmente. Eh, Claro, Omar, dime. muy buen apunte, Omar. Adicional, yo siempre he pensado, ¿por qué un paciente joven te hace una hernia discal? ¿Por un trauma, por una enfermedad laboral, por una inestabilidad? Es decir, no es lo normal, no es lo habitual que un disco lumbar se te dañe en un paciente joven. Algo más hay ahí. Y este es el punto que les invito a ver. Yo he visto pacientes con hernias discales extruidas, migradas, subligamentarias, sin antecedentes traumáticos. Yo automáticamente voy pensando, aquí tiene que haber una inestabilidad. El famoso quiste facetario. Hombre, es una cirugía de 20 minutos, señor. Yo se lo hago aquí. Se hace una pequeña foraminotomía, milaminectomía y ya ahí está, le sacamos el quiste facetario. Ojo, el quiste facetario no es gratis. El quiste facetario se formó porque tiene que haber una inestabilidad de base en esa articulación. Y tal vez es el primer aviso de que ese paciente te va a terminar haciendo una listesis. Entonces, esas cositas así como tan finas, y es lo importante, invitarlos a mirar más allá. Se va a volver la consulta una eternidad, sí, lo entiendo, pero con el paso del tiempo, cuantos más pacientes vean y ya ustedes vean, oye, un paciente de 15 años, ¿por qué carajo tiene una hernia de disco? O sea, ¿qué pasó aquí? Algo no hemos visto y algo tenemos nosotros que ayudar a ver a nuestras generaciones que nos van a atender cuando nosotros seamos viejitos y tengamos la estenosis del canal y que nos miren con todo el ojo crítico. De veras, hay muchos software. Yo los invito a que los busquen, a que los implementen y que hagan, así como escuché el otro día que habían implementado varias
escalas distintas al Glasgow para tratar de predecir cómo le va a ir a un paciente que acaba de sufrir un trauma craneoencefálico. Ya ustedes tienen una serie de herramientas muy adelantadas para poder predecir que ese paciente con un trauma craneoencefálico leve, entre comillas, ahora va a tener en un futuro una lesión de A, B, C tipo. Entonces, eso con los parámetros espinopélvicos, el balance sagital, el sacral slope, todos los parámetros que estamos siempre analizando. Es más, la configuración de ese paciente en su forma de caminar. Así que una panorámica. Pero como les digo, no es el primer paciente que te llegó con un dolor lumbar. Ay, me duele la espalda, doctor. Hay que hacerle 50.000 estudios. Tampoco. Es el paciente ese, como dice Sandra muy bien, que ya fue operado una vez, que se operó una segunda vez y yo, algo no hemos visto, algo se pasó por alto. Es el paciente que quedó muy bien operado, que no tiene hernia de disco, que no tiene una ganancia secundaria, ojo con eso, pero que ustedes ven que el tipo está muerto del dolor y uno dice, bueno, ¿será verdad o este tipo está buscando una indemnización o no sé, una ganancia secundaria en todo caso? Entonces, sé que se vuelve difícil, se vuelve muy complejo el manejo de una consulta con todos esos parámetros más en la cabeza, pero con la práctica, con el feeling diario del ver el paciente, del tratar el paciente, de ver cómo va evolucionando, se va volviendo más rutinario y ya uno dice, este paciente, porque ustedes dirán, bueno, ven acá, ¿por qué una hernia discal el doctor Ponce decidió instrumentarla si era una hernia discal? Y a veces hace una microdisectomía. No es capricho, tiene que haber algo que me está dando a mí el parámetro, la guía o la suficacia del, de uno de pedir o de predecir. Si este paciente no lo instrumento ahora, vas a terminar instrumentado dentro de 6 meses porque se nota, se ve, hay otros parámetros, la hipertrofia facetaria, el parámetro de ver que hay una eh, artrosis y que el paciente tiene muy mal balance, ya uno va eso. Y tampoco pensar, ah, bueno, entonces como la lordosis es importante, le voy a hacer una hiperlordosis. Tampoco es necesario. Sobre todo, tengan en cuenta siempre el grado de Rosoli que tenga el paciente, que es la escala más mm, fiel para poder saber ustedes qué van a hacer, cuántos grados van a pensar en corregir para devolverle el balance al paciente. El doctor Santiago quería hacer un aporte. Aprovechando esa última parte que dijo el doctor Ponce, diría que obviamente cada paciente es un libro y no siempre, o sea, los valores de que estamos hoy hablando, sobre todo en la parte prequirúrgica, excelente. Pero a veces se quiere llegar a esos parámetros en columnas muy inestables con valores que están extremos. Entonces, llegar a un valor de libro normal, de pronto para la radiografía y para las imágenes postoperatorias, pues nos alegra a nosotros, pero corregir tanto también puede generar dolor y eso también puede ser un dolor de cabeza no solo para el paciente, sino para nosotros. Entonces, individualizar cada paciente y pues a veces no exceder los límites por querer llegar al libro y a las medidas que están escritas. Era como lo que yo quería decir. Claro, perfecto. Santi, la hipercorrección también da dolor. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Boris, bueno, si no tenemos más, les agradezco. ¿Boris iba a decir algo? No, creo que no. No, profe, buenas Entonces, noches. Sería interesante hacer un taller sobre la toma de medidas y de las sería bueno. ambulancias. Sí, señor. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a coger unos 2 o 3 casitos, vamos a buscar unos 2 o 3 casos que tengamos las panorámicas y todo y hacemos el ejercicio. Yo pienso que es una buena actividad. Así como lo hicimos con las escalas de trauma, hagámoslo también después que terminemos ya todo, lo hacemos también con unos 3 casos ahí que, acuerdo, que Jaime consiga. de ¿Ok? acuerdo, no se admiten más de 5 grados de diferencia entre los evaluadores. Perfecto. Bueno, el jueves que tenemos, doctor Santiago, ahora tú vas a estar a cargo de la organización. ¿El Sí, jueves que profe, tendríamos? este miércoles habla